El mensaje que hoy he preparado para usted y para toda la iglesia es algo que he estado meditando muchísimo. Quiero que abra su Biblia primeramente en Juan capítulo número 9, verso 1 y 2, y vamos a leer este texto antes de introducir el tema del mensaje. Juan capítulo 9, verso 1 y 2 dice de la siguiente manera: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Este pasaje de la Biblia demuestra algo que siempre ha habido y siempre habrá en la humanidad, y es la facilidad que tenemos para juzgar cuando las personas están enfermas. Por eso le he titulado a este mensaje: No juzgues la enfermedad de tu prójimo. Hoy en día, lamentablemente, con esto del COVID-19, como pastores nos hemos dado cuenta de muchos miembros de la congregación que han estado padeciendo de síntomas del COVID-19, y también ya nos hemos dado cuenta de personas que han fallecido producto de esta enfermedad que está sucediendo. Esto es algo que ya se siente en todo el mundo, y obviamente nosotros también, el cuerpo de Cristo, estamos sintiéndolo. Muchos de ustedes, estoy segura que conocen a más de alguien que está enfermo. Y una de las cosas que siempre surgen cuando un cristiano se enferma o cuando una persona se enferma es que junto a la enfermedad de la persona también se levantan muchas especulaciones, mucha murmuración. La gente siempre tenemos la mala costumbre de, cuando vemos a una persona enferma, comenzar a preguntarnos por qué se enfermó. Comenzamos a asociar la enfermedad de la persona con cosas como, por ejemplo, un castigo de Dios, un juicio de Dios sobre la persona. Y realmente esto es algo que se ha practicado siempre. Y en esta ocasión se le acercan unos fariseos a Jesús. Se le acercan y le preguntan sobre un ciego que de nacimiento. De hecho, no fueron fariseos, disculpe, sus propios discípulos, los discípulos de Jesús. Se le acercan y le preguntan a Jesús: ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Y es lo mismo que pasa con nosotros cuando vemos a una persona enferma. Comenzamos a cuestionarnos por qué vino esta enfermedad. Yo recuerdo hace muchos años, en los años 90, mi mamá se enfermó de un cáncer terminal, un cáncer que se le regó en todos sus órganos. Fue un momento muy difícil para ella, sobre todo, y también para la familia, ¿no? Porque verla a ella, su desgaste, el desgaste emocional y el desgaste físico no era fácil para nadie. Y yo recuerdo en aquellas épocas que mucha gente trataba de entender por qué le había pasado esto a mi mamá. Algunas personas llegaban a la casa, por ejemplo, y le decían cosas como: pídale a Dios perdón por todos sus pecados. Seguramente que hay algún pecado que no ha confesado y por eso Dios ha mandado esta enfermedad. Otras personas hacían juicios rápidos, sacaban demonios de la casa, ungían las paredes, y toda la cosa era un desfile de gente que tenía sus hipótesis, que llegaban a la casa, yo sé que con buenas intenciones, ¿no? Pero llegaban a la casa para tratar de entender, juzgar y dar una respuesta de por qué mi mamá se había enfermado. En una de las ocasiones, yo recuerdo pedirle a una persona que orara por mi mamá. Mi mamá me había dicho: Carolina, quiero que ores por mí, pero quiero una oración de poder, me dice ella. Cuando mi mamá me dijo eso, pues me sentí un poco corta para la misión, porque mis oraciones siempre han sido de voz baja, de una manera bien pasiva. Así oro yo, nunca he orado. Me tengo que esforzar mucho para poner una oración donde alzo la voz y cosas así. Entonces recuerdo que ese día iba pasando alguien por la casa, que yo sé que ora así, de esa manera, un poco más violenta en la oración.
Y dije, esta es mi oportunidad. A mi mamá le va a gustar más cómo ora esta persona que cómo oro yo. Entonces invité a esta persona a orar por mi mamá. Comenzamos a orar. Y nunca se me va a olvidar que en medio de la oración esta persona comienza a llorar. Y comienza a decirle a Dios de que por favor me perdonara a mí, que perdonara mis pecados, porque por causa de mis pecados mi mamá estaba enferma. Cuando yo escuché eso, estábamos en una rueda, yo abro los ojos, paré de orar, y mi mamá también y todos los que estábamos involucrados abren los ojos y comenzamos a eso de no entender qué es lo que estaba pasando en el momento. Literalmente a través de una oración se me había acusado a mí de ser la razón por la que mi mamá estaba enferma. Entonces quedé atónita, no dije nada, la persona se fue. Y mi mamá me dijo, Carolina, si vos hubieras pecado, recordad lo que la Biblia dice, no llevarán los hijos el castigo de los padres, ni los padres el castigo de los hijos. Así de que si esto fuera porque vos pecaste, al final del día vos estarías enferma. Entonces fue un momento bastante incómodo, difícil, pero que marcó mi vida en el sentido de que entendí que muchas veces somos demasiado rápidos para juzgar las razones por las que una persona está enferma. Y casi siempre, como es la tendencia humana, lo más fácil es decir, es que la persona anda en pecado, es que la persona está mal, por eso está enferma. Hoy vamos a ver a través de las Escrituras de que no hay una sola razón por la que un hombre de Dios o una mujer de Dios se enferma. Ahora usted me dirá, bueno, pero nosotros tenemos poderosas promesas de sanidad. No es posible, algunos dicen que un cristiano se enferme. Sin embargo, en las Escrituras, si nosotros hacemos un estudio responsable de las Escrituras, se va a dar cuenta que también Dios permitía que sus siervos se enfermaran. Dios permitía que sus siervos, algunos, hasta murieran de enfermedades. Entonces, por ejemplo, le voy a dar un simple ejemplo de promesas que tenemos y que la gente dice es imposible que un cristiano se enferme. Tenemos Isaías 53:3 que dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido, dice, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jeremías 33:6 también dice aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces es cierto que como cristianos somos herederos de esas promesas. Y personalmente creo que mientras uno tenga vida, como cristiano nuestro deber es declarar esas promesas, creer esas promesas, confesar las promesas y apropiarnos de ellas. Ese es nuestro deber, de ejercer la fe sobre estas promesas. Pero también tendríamos que quitar demasiadas páginas de la Biblia para ignorar que aunque tenemos esas promesas, también los cristianos, la gente de fe, se enferma. La Biblia habla, por ejemplo, en 2 de Reyes, capítulo número 13, verso 14, de uno de los profetas más poderosos que jamás hubo en Israel, y es el profeta Eliseo. El profeta Eliseo, de hecho, cargaba una unción tan poderosa que dice que en una ocasión iban un sepelio y de repente los que iban cargando el cuerpo de un joven muerto, se les cayó el cuerpo. Y el cuerpo muerto de este joven cayó sobre la tumba de Eliseo, sobre donde estaba Eliseo, enterrado, muerto. Y cuando el cuerpo de este joven tocó la tumba o el lugar donde estaba Eliseo, la Biblia dice que resucitó, revivió. Este era un hombre poderoso de Dios, era un hombre que cargaba una de las unciones más increíbles que ha pisado este planeta. Y sin embargo, mire lo que dice 2 de Reyes, capítulo número 13, verso 14. Dice así, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. En otras palabras, aquí la Biblia revela de que este hombre poderoso de Dios, este hombre ungido por Dios, murió de una enfermedad.
el hecho que él haya sido un hombre ungido, el hecho que haya sido un hombre de Dios, no quiere decir, no quiso decir que él no iba a morir o que murió, solo cerró los ojos y ya. No, la Biblia declara y dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de la que murió. ¿Qué llevó a Eliseo a morir? ¿Cómo murió Eliseo? Murió de una enfermedad. Entonces aquí vemos un claro ejemplo de cómo muchas veces hombres y mujeres de Dios se enferman. Estar enfermo no quiere decir de que la persona esté en pecado. Estar enfermo, que una persona muera de una enfermedad, no quiere decir que esa persona se fue de la gracia de Dios y que Dios ya no lo protegió porque andaba en pecado. No, aquí vemos un ejemplo claro en las Escrituras. De acuerdo a las Escrituras, hay 4 razones principales por las que Dios permite enfermedades en su pueblo. Y yo quiero compartirlas hoy con ustedes, que veamos en la palabra, pero sobre todas las cosas vamos a hacer esto, ir a la palabra para encontrar estas razones, para que seamos más cuidadosos. Hoy en día estamos rodeados de mucha gente que está siendo contagiada por este virus. Algunos hermanos en Cristo hasta han fallecido porque les tocó vivir esto. Y nosotros como pueblo de Dios no podemos ser lanzapiedras y juzgarlos y decir, es que se murió porque andaba lejos de Dios. O se murió porque seguramente algo y ya el Señor no lo protegió. Entonces quiero darle 4 razones bíblicas por las que Dios también permite la enfermedad en su pueblo. Entonces vamos con la primera. La primera de ellas es para disciplinarnos o para corregirnos. Dios puede permitir una disciplina, una enfermedad para traer una disciplina en sus hijos. Ahora, cuando Dios permite esto, Dios siempre va a sacar lo mejor de cada situación. Las cosas malas que Dios permite a sus hijos es para sacar algo bueno. No es porque los odia o porque los está castigando, porque hicieron esto y entonces yo les voy a mandar esta enfermedad para que... No, lo hace el Señor con el propósito de que el alma no se pierda. Lo hace Dios con el propósito de corregir cualquier situación que esté pasando mal. Hay un ejemplo claro en las Escrituras de un rey que se llamaba Ezequías. Le invito a que abra su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 20, verso del 1 al 2, y mire lo que dice. Por aquellos días Ezequías se enfermó, dice, gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te vas a recuperar. Entonces, mire qué interesante. Está hablando de una enfermedad y está hablando sobre una sentencia de muerte aquí. La enfermedad provocaría que Ezequías muriera. Entonces, cuando el rey Ezequías escucha la noticia por parte de uno de los profetas más grandes de Israel, que de hecho fue el que anunció con anticipación, de una manera más explícita, la venida del Mesías, el profeta Isaías, mire lo que dice que pasó. Cuando Ezequías escucha la noticia de Isaías, dice, volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor. Y mire las palabras de Ezequías, lo que dijo. Recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Mire qué interesante, porque Ezequías estaba recordándole al Señor cómo había sido su actuar en la vida. Dice que él se había conducido con lealtad y con corazón íntegro. Sin embargo, cuando el profeta lo intercepta, le dice, la orden es, pon en orden tu casa. Aparentemente, a nivel personal, tal vez Ezequías podía ser un hombre de integridad, pero habían asuntos en su casa que no estaban en orden.
Y eso era lo que Dios quería que él pusiera en orden. Y por eso Dios manda la enfermedad a Ezequías para que él pueda ver que está a punto de morir y su casa está en desorden. Entonces Dios manda la enfermedad. Pero dice la Biblia que Ezequías ora y el Señor le dice, bueno, como te has humillado a la palabra del Señor, le dice al profeta Isaías, regrésate y dile a Ezequías que le voy a añadir 15 años más de vida. Aquí vemos claramente que la enfermedad del rey de Ezequías venía con el propósito de corregir un área de su vida, que no tenía que ver con la inmoralidad, sino que tenía que ver con asuntos que él tenía pendientes dentro de su casa. Hay enfermedades que obviamente sí van a venir a nosotros para corregirnos. Hay enfermedades que Dios las va a permitir para que la familia se salve. Yo recuerdo, nunca olvidaré esto, haber conocido hace muchos años atrás a una jovencita que le dio cáncer, tenía 18 años, una muchacha increíble. Y producto de la enfermedad de esa muchacha, una familia de aproximadamente 100 personas le entregaron su vida a Jesucristo. Entonces Dios permite enfermedades para poner en orden cosas, para actuar el propósito de salvación, porque recuerde usted y nunca se le olvide que por encima de la sanidad de nuestro cuerpo está la salvación de nuestra alma. Entonces Dios puede provocar muchas veces enfermedades para traer salvación. La segunda razón por la que Dios permite enfermedades también en sus hijos, en su pueblo, es para probar su fe. Dios permite enfermedades para probarnos y no para probarle a Él, porque Él sabe. La Biblia dice que antes que llegue la palabra a que salga de la boca, ya el Señor la conoce. El Señor sabe el pasado, el presente, el futuro, lo que pensamos. No hay nada que se esconda de Él. Pero Dios permite muchas veces la prueba para probar dónde está nuestra fe, pero no para probarle a Él, sino para probarnos a nosotros mismos, para que nosotros veamos cuál es la condición de nuestra fe y prueba nuestra fe. Y este fue el caso también de Job. Job fue probado. Satanás pidió para probarlo. Y el Señor le dice, bueno, empiécelo a probar y yo le garantizo que este es un hombre que pase lo que pase, él no se va a apartar de mí. Y la Biblia dice que comenzó el diablo, primero le quitó a sus hijos, después le quitó su fortuna y Job se mantenía firme. Pero Satanás, que conoce al género humano, sabe de que hay algo por lo que los seres humanos lo damos todo. Y esa es la salud. Hay personas que pueden perderlo todo y no pasa nada. Lo vuelven a hacer, vuelven a recuperarse, se pueden levantar y volver a hacer todo lo que antes tenían y hacerlo hasta el doble. Pero hay una cosa por la que el ser humano es capaz de dar absolutamente todo, y esa es su salud. Satanás sabe eso. Y entonces mire qué interesante, después de haber permitido que Job pasara por todo esto, de la prueba de perder sus hijos, sus riquezas, todo, se presenta delante de Dios y le dice el Señor a Satanás, te fijaste, te permití que lo tocaras, me incitaste para que quedara en desgracia, pero él fue fiel. Entonces mire la respuesta de Satanás en Job capítulo 2, vamos a leer del verso 4 al 6, dice así, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso, le dice, su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Y por eso es que la enfermedad muchas veces es una gran prueba, porque muchas veces nosotros somos muy firmes para resistir cosas y no apartarnos de Dios, pero cuando se trata de la salud, y especialmente cuando creemos que tenemos derecho a una salud perfecta toda la vida,
porque creemos en Dios. Entonces, y cuando viene el Señor y permite que nos enfermemos, ahí comenzamos. ¿Qué pasó? Dios me falló. Y mire, y Satanás le dice, extiende, tocalo su carne, toca su hueso. Y vas a ver cómo él comienza a blasfemar contra ti. Entonces dice que el Señor le dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Dios le dio permiso a Satanás para que enfermara o trajera una enfermedad sobre la vida de Job, pero que esta enfermedad no lo matara. Y a través de esa enfermedad se culmina, por así decirlo, la prueba más grande de la vida de Job. A ver si Job, después de todo lo que había sido probado, iba a retener su integridad, retener su fe y retener su amor por el Señor. Muchas veces esta prueba que estamos pasando de enfermedades se deben a que Dios nos está probando. Y eso, ¿quién lo va a saber? Solo usted y Dios, si usted está enfermo. ¿Y qué es lo que nosotros entonces como cristianos debemos de hacer? Debemos de decirle al Señor, Señor, ayúdame a pasar esta prueba con fe. Ayúdame a no blasfemar tu nombre. Que tú eres mi Dios en la salud y también en la enfermedad. Mire qué interesante los votos matrimoniales cuando nos casamos. ¿Qué es lo que le prometemos a la persona con la que nos casamos? Voy a estar contigo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, para bien o para mal. Bueno, esos mismos votos deberíamos de hacer en nuestros corazones, en nuestra relación con el Señor. Que vamos a serle fiel, que vamos a adorarlo, que vamos a glorificar su nombre, aun cuando estemos en salud, pero también en enfermedad. Entonces, muy importante, segunda razón por la que los creyentes pueden enfermarse, porque pueden estar siendo en este momento probados por el Señor. La tercera razón por la que un creyente puede ser tocado por la enfermedad y Dios permitirlo es para glorificar el nombre del Señor. Quiero que volvamos por un momento a la pregunta que le hicieron a Jesús cuando le preguntaron por el ciego de nacimiento. Le preguntaron por qué nació ciego este. ¿Pecó él o pecó sus padres? Ellos querían hallar allí la razón de la enfermedad. Así como mucha gente quizás está queriendo saber por qué usted está enfermo. ¿Porque usted pecó o porque pecó alguien cerca de usted? Pero mire qué interesante la razón que le da Jesús a esta gente, la respuesta que da Jesús. Jesús dijo, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, el Señor estaba permitiendo esa enfermedad en este muchacho. ¿Por qué? Porque sabía que le iba a sanar, sabía que su nombre se iba a glorificar en él. Y muchos de ustedes, tal vez que nos están viendo, pueden decir, yo estoy enfermo, me contagié con el virus, tengo mi vida en orden, he hecho todo, he andado en rectitud delante de Dios, pero ¿qué pasó? Me enfermé. Pero también esta es una respuesta de Dios para su vida. Dios se va a glorificar en usted. Dios va a usar esa enfermedad para sanarle y para que usted glorifique el nombre de Jesucristo. Para que usted pueda decirle a la gente, estuve enfermo, pero confié en el Señor. Estuve enfermo y el Señor me levantó. Para que usted pueda hacer un testimonio de la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a poder glorificar a Dios si nunca nos pasa nada malo? Dios se glorifica aún en nuestras enfermedades, en las cosas malas que nos pasan. Y nuestro testimonio son y serán siempre la razón por la que mucha gente va a creer en el poder de Dios. Y Jesús le dijo a estos hombres, no es que pecó, sino ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en su vida. Y si usted está enfermo,
crea de que las obras de Dios se van a manifestar en su vida. Y la cuarta y la última razón por la que Dios permite enfermedades en su pueblo es para muerte. Es para que mueran. Y usted dirá, ya no me gusta este mensaje. Estaba bonito si lo hubiera dejado hasta el tercer punto, hasta que Dios se va a glorificar. Ya esa parte ya no me gusta. Tal vez la editan y la cortan, pero no, esto también es importante, hermanos. Si Cristo no viene en esta generación, aunque creemos que esta es la generación que va a haber en la segunda venida del Señor, si Cristo no viniera, todos vamos a morir. En las Escrituras solamente hay 2 hombres, testimonio de que 2 hombres en todos los millones y millones de habitantes de este planeta a través de casi más de 6.000 años de historia humana, solamente de 2 hombres se dan testimonio que nunca vieron la muerte. El primero de ellos fue Enoc, el segundo de ellos fue Elías. Aparte de ellos, si Cristo no viene, todos vamos a morir. Ahora, si viene, usted y yo, que estamos listos, que somos como esas vírgenes con nuestras lámparas encendidas con aceite, vamos a experimentar lo que experimentó Enoc y experimentó Elías. No vamos a ver la muerte, nuestros cuerpos van a ser glorificados y seremos arrebatados para estar con el Señor en las nubes. Eso es nuestra fe. Pero si este evento no acontece, usted y yo vamos a morir. Pero morir no es malo. Mire lo que la Biblia dice en Filipenses 1:21. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿De qué nos estamos refiriendo aquí? Que la enfermedad o la muerte no tiene el mismo significado para Dios que lo tiene para nosotros. Para Dios que un hijo suyo muera es ganancia, porque es un hijo que se coloca en el reino de los cielos, es un hijo que ya terminó con todos los afanes, las preocupaciones, el dolor, el resentimiento, todas las cosas que como seres humanos podemos experimentar en una tierra que está dañada. Cada hijo de Dios que sube a la presencia del Padre es una victoria para el Padre Celestial. Porque Pablo atestigua y dice, para mí el vivir es Cristo. Si voy a vivir por causa de Cristo. Pero si me muero, salgo ganando. Y hay muchos que están experimentando ahora la muerte. Y nosotros como seres humanos, que entendemos la muerte como una tragedia, podemos ver ese acontecimiento y decir, la pobrecito se murió. No, si se murió en Cristo, no es pobrecito. Si se murió en Cristo, ganó. Y eso es algo que usted y yo tenemos que entender. Que el que muere en Cristo ya ganó. Y Dios permite que sus hijos mueran o se enfermen para muerte, para que ganen. Porque les quiere dar una recompensa, porque les quiere dar descanso, porque quiere ya tenerlos con Él en su presencia. Pobrecitos nosotros los que estamos aquí todavía, que no sabemos cómo vamos a salir de esta pandemia, cuánto tiempo va a durar, cómo le vamos a hacer. Pero el que muere en Cristo, dice la Biblia, es ganancia. Y volvamos nuevamente a nuestro profeta Eliseo, que dice la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14, dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Hay enfermedades que van a venir porque se acabó su tiempo. Se acabó, ya el Señor lo quiere arriba. Y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si quizás usted me está viendo en esta transmisión y ya perdió un familiar, el dolor es suyo, pero la gloria, la felicidad y lo que acaba de pasar con su familiar que murió fue una ganancia. Yo creo con todo mi corazón que Dios es poderoso para consolar el corazón
de las personas que quedamos, que perdimos familiares. Pero también hay una palabra que le debe de consolar a usted, que la muerte en Cristo no es pérdida, no es una maldición, no es que Dios se enojó contra la persona. Y si usted vio a alguien, a un cristiano, un miembro de su iglesia que murió producto de este virus, no diga, es que no estaba habitando bajo la sombra del Altísimo, la ala del Altísimo, y por eso la peste lo alcanzó, por eso la peste lo tocó. No diga eso, porque Dios pudo haber permitido esa enfermedad para ya tener a esa persona en su presencia. Y si esa persona se fue a la presencia de Dios, pobrecitos nosotros, pero la persona ya está bien, ya está con el Padre Celestial. Recuerden esto siempre, Dios no ve la muerte como nosotros la vemos. El dolor es de nosotros, pero para Dios es victoria. Por eso es que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y la Biblia dice, porque Él vive, nosotros también viviremos. Jesús dijo, Dios no es Dios de muertos, sino que en Él todos viven. Todos están vivos. La persona que ya se fue de esta tierra está viva. Y en un lugar, si se fue con Cristo Jesús, en un lugar donde ya se acabó, dice, el llanto, la tristeza y el dolor. Ahora quiero concluir este mensaje, porque principalmente tenía dos objetivos por el cual lo quería traer delante de ustedes. Ir a través de las Escrituras con ustedes para que podamos entender o hacer dos cosas. La primera de ellas, amados hermanos, no debemos juzgar por cuando otro creyente se enferma. Dios no nos ha puesto por jueces. Si alguien de su congregación se enferma o aún si muere, no es nuestra misión ni nuestra labor sacar conclusiones, juzgar por qué la persona se enfermó y murió. Hay muchas razones de acuerdo a las Escrituras, pero para cualquiera de las razones que Dios las sabe, una cosa sí es seguro, que Dios se glorificó en la persona, que Dios se está glorificando en la persona, porque el Señor nunca ha perdido una sola batalla. Nuestro Dios es el gran vencedor en medio de toda esta pandemia. Y lo segundo que quiero dejar para reflexión de este mensaje es que no se enoje con Dios, hermano. No se enoje con Dios si usted vio que alguien de su congregación murió. Recuerde esto, para nosotros el vivir debe ser Cristo y el morir es ganancia. Alabe a Dios. Cuando usted ve que un creyente va a la presencia del Señor, porque ha sido una victoria para Cristo. No juzgue al que está enfermo. No saque conclusiones por qué la gente, el pueblo de Dios se enferma o aún porque muere. Eso solamente le pertenece a ese juicio. El juzgar y las conclusiones de ese evento solo le pertenecen a Dios. Y si usted está enfermo, deje de juzgarse a usted mismo. Deje de pensar y decir, ay, ¿qué pasa? Los cristianos también se enferman. Estamos bajo la cobertura de Dios. Haga lo mejor que usted pueda. Pero en todas las cosas, en medio de cualquier cosa, glorifique al Señor. No comience a decir por qué. Hace muchos años aprendí algo. Hace muchos años aprendí. Después del diagnóstico de autismo de mi hijo, al principio todo lo que pasaba por mi mente era ¿por qué? Porque yo pequé, ¿quién pecó? Yo hacía de todo. Cancelaba maldiciones generacionales. ¿Qué no hacía? Hasta que un día me cansé y empecé a confiar que si Dios permitió esto en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mi hijo,
es por un propósito que yo no puedo entender, pero que al final Dios se va a glorificar. Le invito a usted también a hacer lo mismo, a confiar en el Señor y a saber que no importa lo que usted está pasando en este momento, hay un propósito y es un propósito bueno, porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Le invito ahora a que cierre sus ojos conmigo en esta hora y rinda este momento que usted está pasando o que sus familiares pasaron al Señor. Y pueda decir: Señor, yo suelto el estar juzgando. Yo suelto el estar queriendo saber el por qué. Yo suelto el querer llegar a conclusiones de lo que pasó en mi familia.